Bueno, el día de hoy voy a explicar sobre el análisis de polos y ceros en el dominio del tiempo. Entonces, lo primero es mostrar unas gráficas donde se relaciona el tipo de respuesta dependiendo de la posición de los polos. Aquí tenemos un polo en el origen. Entonces, lo que obtenemos es una respuesta marginalmente estable, como vemos acá. Entonces, el sistema ni oscila ni es inestable ni es estable, está como entre los dos bandos. O sea, si se corre un poquito más para acá, el sistema ya se vuelve estable. Si se corre un poco más para acá, el sistema se vuelve inestable. Es decir, que si un polo cae en cualquier parte de esta región, se considera que el sistema es estable. En dicho caso, en dicho caso contrario, el sistema se vuelve inestable. Entonces miramos aquí otra gráfica donde tenemos dos polos en el eje imaginario. Entonces nuevamente vamos a tener un sistema marginalmente estable debido a que los polos se encuentran en el eje imaginario. Listo. Bueno, entonces lo siguiente es mirar cuando obtenemos un polo en la parte real positiva. Entonces aquí tenemos la respuesta transitoria, bueno, la respuesta en el dominio del tiempo, y tenemos que que, que va como tiende hacia el infinito. Bueno, es decir, que la función crece y crece y crece y no se estabiliza. Como decía, esto se debe a que el polo pues cayó en esta región, es decir, que la parte real es positiva, la parte real del polo es positiva. Ahora tenemos un ejemplo donde los polos caen al lado izquierdo de la región. Tenemos dos polos. Es decir, que vamos a obtener una respuesta de un sistema estable, como lo vemos acá, que inicia oscilando y después empieza pues, a estabilizarse. Cabe mencionar que estas respuestas que se obtuvieron acá es para una entrada a impulso. Listo. Bueno, ya lo siguiente es mostrar unos ejemplos de este tema. Entonces, el ejemplo 1 consta en la verificación de la respuesta de un sistema de acuerdo a una función de transferencia. Es decir si la función es estable o inestable. Entonces, bueno, entonces como miramos en las imágenes anteriores, la estabilidad del sistema se puede analizar mediante un diagrama de polos de la función de transferencia. Entonces, los polos son los que hacen el denominador 0 y los ceros son los que hacen el numerador 0. Entonces, para mirar la estabilidad, entonces vamos a igualar el denominador de la función a 0, tal como se ve acá. Bueno, entonces lo siguiente es trabajar matemáticamente con la función y obtener los valores de s que hacen que la función sea igual a 0. Entonces aquí vemos que es una cuadrática y que la podemos trabajar como un trinomio cuadrado de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Qué es esto? Entonces, que dos números multiplicados de 4 y sumados o restados del menos 3. Listo. Entonces tenemos que 4 por menos 1 da menos 4 y 4 menos 1 da más 3. Esto lo podemos evidenciar así, s por s al cuadrado. Y luego s por menos 1, entonces da menos s. Y 4 por s, pues positivo, entonces 4 por s menos s, entonces nos va a dar 3s. Y por último, 4 por menos 1 da menos 4. Listo. Entonces seguimos rápidamente. Entonces la función podemos ver que va a ser igual a 0 cuando este término de 0 o cuando este término de 0. Entonces c más 4 igual a 0. Entonces es decir que el primer polo va a ser cuando sea igual a menos 4. Entonces si colocamos aquí el menos 4 más 4, esto da 0. Y 0 por ese menos 1 pues da 0. El segundo polo va a ser
en S igual a 1. Entonces 1 menos 1 es 0 y 0 por esto da 0 y pues ahí obtenemos los polos. Al graficarlo se va a obtener de esta manera. Entonces obtenemos un polo en -4 y un polo en 1. Este polo me va a generar inestabilidad en el sistema. ¿Listo? Entonces esto lo podemos evidenciar al colocarle una entrada impulso y una entrada escalón. Esto se hizo mediante MATLAB y se obtienen, como se puede ver aquí, la función llega y empieza a incrementar, no se estabiliza. Entonces el sistema, por lo tanto, es inestable. Entonces, aquí vamos a, pues, a ver cómo podríamos volver el sistema estable. Entonces, una forma sería colocar un bloque en serie con GDS, de tal forma que se compense el polo que genera inestabilidad. Bueno, entonces tal como mostramos acá. Entonces tenemos GDS y vamos a multiplicarlo por una HDS que me elimine este polo. Esto es una manera de hacerlo, hay varias formas de hacerlo. Aquí entra un tema bastante grande en control que son los controladores, que un controlador P, un controlador PID, etc. Bueno, entonces tenemos que GDS por HDS va a ser igual a la función GDS por un HDS, que es lo que queremos obtener. ¿Listo? Entonces aquí pues trabajamos matemáticamente con GDS como hicimos anteriormente y obtuvimos que el polo que me genera inestabilidad es S-1. Entonces si hacemos HDS igual a S-1, se nos va a eliminar este polo de esta manera. Entonces, como vemos acá, entonces reemplazamos HDS por S-1, entonces simplificamos, se nos va este con este y nos queda la función GDS por HDS va a ser igual a 1 sobre S más 4. Es decir, que el sistema ahora es estable. ¿Por qué? Entonces miramos el polo, entonces sería S más 4 igual a 0 y entonces el polo sería en S igual a -4 al despejar, tal como vemos acá. Entonces el polo lo tenemos acá en esta parte. Listo. Ahora al colocar una respuesta impulso y una respuesta escalón, obtenemos pues esta respuesta, ¿sí? Vemos que el sistema inicia y se estabiliza aproximadamente cerca de un segundo, ya el sistema se estabiliza. Igualmente aquí podemos ver que el sistema se está estabilizando aproximadamente como en 1.2, en 1.2 más o menos se estabiliza el sistema. Entonces con esto podemos evidenciar que podemos estabilizar una función agregándole un bloque adicional. También hay formas, por ejemplo, este es enlazo abierto, podríamos colocar un sistema de enlazo cerrado o algo así para estabilizar el sistema. ¿Listo? Bueno, para mostrar un segundo ejemplo, entonces tenemos aquí que queremos obtener los valores de K que permiten que el sistema sea estable. Entonces tenemos la función de transferencia GDS igual a S-2 sobre S-5 más K. Entonces, nuevamente, para obtener la estabilidad del sistema tenemos que trabajar con el denominador. Entonces tenemos que S-5 más K lo igualamos a 0 y entonces despejamos S. Entonces S va a ser igual a 5 menos K. Entonces tenemos que para que el sistema sea estable debe cumplirse que la parte real del polo sea negativa. Entonces S o el polo debe ser menor a 0. Entonces tenemos que S es igual a 5 menos K. La idea es pues obtener K. Entonces 5 menos K va a ser menor a 0. Entonces ahora pasamos este que está restando lo pasamos al otro lado a sumar. Entonces queda K mayor a 5. Tal como vemos acá, K mayor a 5. Listo. Entonces, de esta manera, el sistema nos va a ser estable si colocamos valores de K mayores a 5. El sistema se considerará marginalmente estable si se cumple que K es igual a 5. En caso contrario, el sistema será inestable, es decir, cuando K sea menor a 5.
Entonces podemos ver en MATLAB, podríamos ver como esto que acabamos de calcular. Entonces el código es este. Clear all y close all es, pues clear all es para eliminar todas las variables que pues se han colocado antes. El close all me cierra todas las ventanas. Bueno, entonces listo. Primero, entonces colocamos que S va a ser igual a TF, paréntesis de S con estas comitas. Esto es para poder trabajar con la función de transferencia. Ya digamos que queramos trabajar con una cualquier tipo de función de transferencia, podemos escribirla sin problema. Ven, hay otras maneras de escribirlas, pero de esta manera nos permite escribir, ser más flexibles a la hora de digitar nuestra función de transferencia. Entonces tenemos el K que vamos a ir variando. Tenemos la función GDS que decía que era S-2, vamos a verla acá nuevamente. Entonces tenemos que es S-2 sobre S-5 más K. Entonces S-2 sobre S-5 más K. Listo, esta sería la función de transferencia. Entonces aquí tenemos subplot, es para colocar las gráficas, colocar varias gráficas en una sola figura. Entonces aquí lo que decimos es que son dos filas y dos columnas. ¿Sí? Entonces podemos colocar 4 gráficas en total, porque obviamente son dos filas y dos columnas, entonces nos da 4 celdas. Y con este numerito vamos a representar la ubicación. Entonces la primera va a ser, digamos, acá, la segunda va a ser acá, la tercera va a ser acá y la cuarta va a ser hacia este lado. Entonces listo. Entonces primero vamos a representar el diagrama de polos y ceros, que es mediante esta instrucción. PZMap, entre paréntesis, la función de transferencia GDS. Entonces listo, ahora vamos a colocar la otra. Entonces subplot de 2,2 y este 2 significa que viene hacia este lado. Entonces la 1 fue acá y ahora la 2 es acá. Entonces aquí lo que va a colocar es RLocus, que es para obtener el diagrama de las raíces, tiene mucho que ver con esto del diagrama de polos y ceros, solo que en estos diagramas pues obtenemos, digamos, otro tipo de parámetros que nos permite analizar más la función, por ejemplo, la ganancia, la fase, etc. Entonces, bueno, lo siguiente entonces es mirar las otras gráficas, mirar la respuesta al impulso y mirar la respuesta al escalón. Entonces, impulso y escalón step. Bueno, entonces vamos a colocar la función. Dice que entonces que debe ser, como dice aquí, que debe ser mayor a, K debe ser mayor a 5 para que el sistema sea estable. Entonces simulamos, esperamos y obtenemos efectivamente aquí que obtuvimos el polo. Aquí vemos que el polo nos dio -1 al utilizar un valor de K igual a 6, es decir, un valor mayor a 5, es decir, para obtener un sistema estable. Y como vemos, efectivamente sí concordó. Tenemos aquí el polo que se representa con una bolita, un circulito, y el polo con una X. Este es con el RLocus. Como vemos, aquí nos aparece un trazado. Entonces estos trazados nos permite analizar otros parámetros. Realmente salen unas curvas, salen varias, digamos, como otro tipo de representaciones que nos permiten analizar otras cosas. Entonces tenemos aquí la respuesta al impulso y la respuesta al escalón. Entonces, como vemos la respuesta al impulso, el sistema se nos estabiliza. Se nos estabiliza aproximadamente a los 5 segundos. Igualmente acá, la respuesta al escalón, los 5 segundos se estabiliza. Entonces, coloquemos un valor mucho más grande, digamos un valor de 20. Entonces el sistema debe seguir siendo estable, ¿no? Debido a que cumple la condición de que K debe ser mayor a 5. Entonces nuevamente vemos que el polo se nos corre ahora mucho más, nos da igual a -15 y esto pues lo podemos obtener fácilmente acá, de acuerdo a la ecuación. Entonces 20
20 menos 5, entonces da 15. Entonces el polo va a ser igual a S igual a menos 15. Entonces así se obtiene. Y pues el 0 pues no cambia. Entonces tenemos la respuesta al impulso y la respuesta al escalón. Vemos que a medida que el polo se aleja más, pues obtenemos una respuesta más rápida. Ahorita se va estabilizado aproximadamente a los 5 segundos. Ahora se nos está estabilizando a los 0.35 segundos. Y esto es porque alejamos el polo. Entonces vamos a colocar ahora un valor menor a 5 para ver que el sistema entonces se nos convierte en inestable porque no satisface la condición de mayor a 5. Entonces obtenemos el polo en 3 y vemos que el sistema entonces nos es inestable para ambas entradas. Entonces, como es 2, entonces reemplazamos aquí el 2, entonces menos 5 más 2 nos da menos 3, entonces CS va a ser igual a 3. Es decir, nos dan la región en donde es inestable. Entonces vemos que se nos estabiliza aproximadamente, bueno, se nos empieza a desestabilizar totalmente a los 19 segundos. Entonces alejemos más el polo. Entonces volvemos a tener un sistema inestable. Entonces lo que vemos acá es que el sistema entonces ahora respondió más rápido, se estabilizó mucho más rápido. Esto es porque estamos alejando el polo también del origen. Por último, vamos a colocar cuando es igual a 5, que es la condición de marginalmente estable, que se encuentra, el polo cae en el eje imaginario. Esto es como una condición entre estable y no estable del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que el polo cayó efectivamente en 0. Vemos aquí un sistema marginalmente estable, que ni oscila, ni es inestable, ni es estable, está como entre la mitad de los dos. Aquí vemos que con una respuesta al escalón, pues ya el sistema nos da una respuesta inestable. Y aquí en el impulso nos da como una respuesta estable. Esto ocurre porque pues estamos como que en la frontera de ambas regiones, ¿no? Entonces recordar que esto pues hace referencia pues a un sistema marginalmente estable, que fue lo que vimos aquí al principio, digamos estas dos gráficas, que un polo en el origen nos genera este tipo de respuesta utilizando un impulso. O por ejemplo, si tenemos dos polos aquí en el eje imaginario, podríamos tener una seno. Si vemos, el sistema digamos, no se estabiliza, ni tampoco es inestable, está como entre la mitad de los dos, ¿no? Ni tampoco se va crece o en ningún momento llega a crecer o que de pronto empiece a subir, a bajar y a subir y a bajar, no. Se quedan como como que la señal queda igual, ¿no? En este caso no, nos queda igual y ni se nos estabiliza ni se nos desestabiliza. Entonces esto es una condición pues como de frontera que está entre la mitad de los dos. Listo. Entonces dejémoslo nuevamente cuando estaba estable y vamos a mirar qué pasa con el polo. Bueno, entonces tenemos aquí la respuesta, tenemos aquí el sistema, tenemos aquí pues el 0, ¿no? El 0 lo tenemos en 2 porque es s menos 2, ¿no? Entonces el numerador lo igualamos a 0, entonces s menos 2 igual a 0, tenemos que s va a ser igual a 2. ¿Listo? Ese sería el 0. Entonces fijémonos la respuesta como va. Llega y se nos estabiliza aquí en 0. Entonces iniciando desde un valor, por ejemplo, para aquí, para la parte del impulso, nos empieza desde un negativo y nos va hasta 0. Y en la del escalón nos va desde un valor positivo hasta un valor negativo. Entonces fijémonos que ahora, al cambiar esto por por un 0 positivo, es decir, cuando, bueno, un 0 más bien negativo, entonces vamos a obtener una función distinta. S más 2 es igual a 0, entonces S queda igual a menos 2. El polo nos queda hacia este apartado. Entonces vemos, por ejemplo, que la función impulso, entonces obtuvimos
obtuvimos ahora unos valores distintos. Por ejemplo, aquí a este lado en el escalón, digamos, ya no nos llegó a dar valores negativos, ¿no? Como en la anterior. Entonces, estos valores pues nos va a ir cambiando la respuesta del sistema. Entonces, coloquemos de pronto un valor mucho más alejado. Aquí tenemos s más 10 igual a 0, entonces el polo sería, el 0 sería en menos 10. ¿Listo? Entonces fijémonos cómo nos cambia la respuesta. Aquí, por ejemplo, ni siquiera ya no nos llega a dar valores negativos. Aquí tampoco. Tenemos una respuesta distinta. Digamos ahora, si decimos que va a ser menos 10, aquí seguramente nos va a dar valores negativos en la respuesta. Entonces, nos fijamos, obtenemos que va desde menos 15 hasta 0. Estos ceros como que nos va a cambiar la amplitud del sistema. Nos va a ir cambiando estas amplitudes, ¿no? Entonces, coloquemos uno más grande, a ver qué ocurre. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en menos 15, con una respuesta al impulso. Entonces, coloquemos un menos 100 que obtenemos. Entonces, como mencioné, entonces obtenemos unos picos mucho más grandes. Fijémonos que el pico es enorme, que en muchas ocasiones esto es perjudicial para el sistema. Dependiendo de lo que estemos trabajando, pues es mejor evitar este tipo digamos, como de picos tan grandes. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Entonces la parte de los ceros, pues nos cambian como que las amplitudes del sistema. Trabajan mucho con la amplitud del sistema. Los polos, pues nos modifican la parte del tiempo de respuesta del sistema cuando se estabiliza, si se nos estabiliza o no se nos estabiliza. Entonces listo, esto es todo por hoy.